Tenemos noticias de última hora. La política espacial. Uno ordena a la NASA liderar un programa que envíe astronautas de regreso a la Luna. La misión Artemis 3 y las siguientes deberían ser canceladas y deberíamos comenzar de nuevo procediendo con toda la velocidad deliberada. Hemos perdido mucho tiempo. Puede que podamos o no regresar a la Luna antes de que los chinos realicen su propio primer aterrizaje. Artemis 3 y las misiones planeadas después deben ser canceladas y todo el esfuerzo reiniciado cuidadosamente pero sin demorarnos. Ya ha pasado demasiado tiempo. En este punto, no está claro si un regreso a la Luna ocurrirá antes de que China realice su propio primer aterrizaje. Aún podría suceder, o tal vez no. Artemis se rompe. El 14 de enero de 2025 comenzó como cualquier otra audiencia de supervisión en el edificio de oficinas Rayburn. Los legisladores se acomodaron en sus asientos esperando el ritmo familiar de líneas presupuestarias, retrasos en el cronograma y cautelosas garantías. Después de todo, el programa Artemis ya llevaba años en marcha. Contratos firmados, hardware en construcción y promesas públicas hechas. Nada en la agenda sugería una interrupción. Víctor. Christina. Jeremy. Vamos a la Luna. Luego, Mike Griffin entró en la sala, llevando una carpeta delgada y el peso de un hombre que ya había tomado una decisión. Griffin tenía 75 años. Era un exadministrador de la NASA, con décadas en ingeniería de sistemas, espacio de seguridad nacional y diseño de vehículos de lanzamiento. No se pavoneó ni dramatizó. Se sentó, ajustó el micrófono, abrió la carpeta y habló con el tono plano de alguien que describe una prueba de esfuerzo fallida en lugar de un programa nacional. Artemis 3 y las misiones posteriores, dijo. Deberían ser canceladas. Para que un adversario autodeclarado ocupe una frontera humana a la que ya no podemos llegar, debe entenderse como una preocupación existencial. La arquitectura en sí estaba defectuosa. Empezar de nuevo no era opcional, era necesario. Griffin no atacó a personalidades ni a contratistas. Fue directo a la física. Artemis, tal como está diseñado, requiere que el módulo lunar se posicione desde una órbita de halo casi rectilínea, un camino distante en bucle a decenas de miles de millas de la superficie lunar. Esa órbita existe para acomodar la estación de enlace, pero tiene un costo. Desde esa posición, un módulo de aterrizaje debe quemar aproximadamente 1000 metros por segundo de delta V adicional solo para llegar a la Luna. En términos de propulsión, esa penalización es brutal. Cada metro por segundo exige propelente, estructura, aislamiento, motores y margen. Y tiene la capacidad de operar por sí mismo durante 21 días en el espacio profundo. Griffin explicó cómo las matemáticas se encadenan. Un módulo de aterrizaje de una sola etapa crece aproximadamente un 25% solo para absorber la velocidad adicional. Un diseño de 2 etapas se desempeña mejor, pero aún sufre. La masa adicional lleva a tanques más grandes. Los tanques más grandes aumentan el área de superficie. El área de superficie empeora la evaporación. El módulo de aterrizaje se vuelve más pesado, más caliente, más complejo y menos tolerante. Esto no es ingeniería inteligente, dijo Griffin. Es lo opuesto. Un buen diseño aleja las cargas del elemento más frágil. Artemis hace lo contrario. Paso a la página. Artemis depende de un extenso reabastecimiento en el espacio usando oxígeno líquido y metano líquido, propulsores criogénicos que se comportan mal bajo la luz solar y en el vacío. Estos fluidos absorben calor, aumentan la presión y deben ser ventilados para evitar la ruptura del tanque, así que están quemando diferentes elementos, constantemente liberando energía. Cada evento de ventilación pierde propulsor utilizable. Nadie podía decir cuántos lanzamientos de tanque serían necesarios para llenar completamente el módulo de aterrizaje. El número no estaba fijado. Dependía de las tasas de evaporación, el rendimiento del aislamiento térmico, los cronogramas de acoplamiento y las condiciones de iluminación orbital. Todas las variables aún se están modelando en lugar de medirse. Griffin enfatizó que nada de esto se había demostrado en el espacio a la escala requerida, ni una sola vez, ni con tripulaciones esperando. Artemis combinó múltiples primicias en un solo perfil de misión: almacenamiento criogénico de larga duración, acoplamiento orbital repetido, transferencia de masa entre vehículos y operaciones de aterrizaje humano organizadas lejos de la Luna. La NASA da el visto bueno para que la tripulación despegue. Lo harán en la nave espacial Integrity. En comparación con Apolo, que despegó, aterrizó y regresó utilizando una secuencia estrechamente integrada, Artemisa multiplicó las interfaces y los modos de falla. La complejidad, dijo Griffin, no solo añade costo, añade riesgo, y el riesgo eventualmente alcanza a la tripulación. Se detuvo un momento, luego dijo la frase que más impactó. El plan actual era poco probable que funcionara, poco probable hasta el punto en que estaba dispuesto a decir que no podría funcionar. Griffin deslizó el documento por la mesa. 53 páginas de diagramas, tablas de masa y gráficos de trayectoria. Su alternativa se llamaba Arquitectura de Aterrizaje Lunar de Lanzamiento Dual. Se basaba en gran medida en conceptos probados mientras los actualizaba con capacidad de elevación moderna.
2 cohetes del sistema de lanzamiento espacial Bloque 2 serían utilizados. El primero lanzaría a Orion unido a una etapa superior Centaur. Ese Centaur no se separaría después de la inserción en órbita terrestre. Viajaría con Orion a la Luna y realizaría la maniobra de inserción en órbita lunar, colocando a la tripulación directamente en una órbita lunar baja. El segundo Bloque 2 lanzaría el módulo de aterrizaje. Debido a que la inserción de Orion ya se había manejado, el módulo de aterrizaje llegaría con su combustible intacto. Los 2 vehículos se encontrarían en una órbita lunar baja, no en un halo distante. La tripulación se transferiría. El módulo de aterrizaje descendería, completaría las operaciones en la superficie, regresaría a la órbita, acoplaría de nuevo y esperaría la ventana de salida hacia la Tierra, sin puerta de enlace, sin reabastecimiento, sin depósitos de propulsante, sin tecnologías que no hubieran volado ya de alguna forma. Staticore Derby es importante en la misión. Es corta, son 9 días y medio, pero estoy en espacios muy reducidos. Los números de Griffin mostraron que un Bloque 2 con una etapa Centaur podría entregar 32 toneladas directamente en una órbita lunar baja. Esa masa soportaba un módulo de aterrizaje para 4 personas con un margen. El perfil de la misión era más corto, más simple y más limpio. Lo más notable es que eliminaba a SpaceX por completo de la secuencia de aterrizaje. Para cuando Griffin llegó al vestíbulo del edificio, la historia ya estaba en vivo. Bloomberg publicó primero, citando su conclusión de que Artemis era poco probable que funcionara. Reuters siguió minutos después. Las cadenas de cable lo recogieron antes del ciclo de la tarde. Clips del testimonio se difundieron en foros de ingeniería y chats de grupo privados. En Starbase, en Texas, los ingenieros de SpaceX se detuvieron a mitad de turno, con los teléfonos en la mano, viendo las imágenes de la audiencia en pantallas silenciadas. Las palabras "no puede funcionar" aparecieron una y otra vez en los subtítulos. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño. Un ingeniero de propulsión con 6 años en la empresa negó con la cabeza y volvió a un banco de pruebas. El vuelo 12 de Starship estaba a 3 semanas. El hardware no se detenía porque Washington discutía. SpaceX ha realizado un vuelo de prueba exitoso del cohete más grande y poderoso del mundo. Elon Musk vio la cobertura esa noche. 8 horas después, respondió públicamente. El plan de Griffin, escribió, era una versión peor de Apolo. Starship, en contraste, fue diseñado para la escala. Podría soportar una base lunar permanentemente ocupada, incluso una ciudad. El comentario encendió las líneas de tiempo y endureció las posiciones. Los partidarios de Artemis aplaudieron la resistencia. Los críticos acusaron a Musk de desviar la atención. Sin embargo, la crítica de Griffin había expuesto hechos incómodos. Detrás de cada disputa técnica había una presión no expresada. China estaba construyendo de manera silenciosa y metódica, sin audiencias en el Congreso ni disputas públicas. Los vehículos de lanzamiento se estaban apilando. Las líneas de tiempo se estaban comprimiendo. China ha lanzado una nave espacial para permitirles traer de regreso a la Tierra a 3 astronautas atrapados en la estación espacial del país. La pregunta que quedó en el aire después del testimonio de Griffin no era cuál arquitectura era más limpia o sencilla, sino cuál llegaría primero a la Luna y si Estados Unidos podía permitirse otro reinicio mientras su rival seguía avanzando. El desafío de 2026. Dentro de la mega bahía, en Starbase, las luces de inundación bañan la sección superior del Booster 19 con un resplandor blanco intenso, mientras los técnicos guían la cúpula delantera, conocida internamente como FX-3, a su posición. El metal aún conservaba el frío de las recientes pruebas criogénicas, su superficie opaca y sin pulir. En la parte superior se encontraba el anillo de encendido en caliente revisado, reforzado para sobrevivir al encendido de 6 motores Raptor, mientras el propulsor permanecía unido mecánicamente a la nave arriba. Esto ya no era hardware experimental, era una estructura crítica para el vuelo. Una docena de técnicos se movían en estrecha coordinación alrededor del propulsor, inspeccionando las costuras de soldadura, verificando la continuidad eléctrica y cerrando las etiquetas de inspección. El ritmo era deliberado pero urgente. El vuelo 12 estaba programado para finales de enero o principios de febrero, y los retrasos ahora repercutirían durante todo el año. Cada paso de integración aquí alimentaba directamente un plazo que no podía retrasarse sin consecuencias. La nueva generación de cohetes de SpaceX despegó desde Texas en un vuelo de prueba con mucho en juego. Para finales de 2026, SpaceX debe superar un umbral que va mucho más allá de vuelos de prueba e intentos de recuperación. Starship debe llegar a la Luna. El requisito es específico e implacable. Una misión de sistema de aterrizaje humano no tripulada que coloque una variante lunar de Starship en la superficie y la regrese a la órbita intacta. Este vuelo está escrito en el contrato de la NASA. Sin ello, el argumento para colocar astronautas a bordo de Starship para un aterrizaje lunar se desmorona bajo escrutinio. Esa misión depende primero del lanzamiento del prototipo del sistema de aterrizaje humano dedicado de Starship, que debe volar a más tardar a mediados de 2026. La ventana importa. Crea espacio para inspecciones, análisis de fallos, trabajo de diseño correctivo y reintento de vuelo. Con un vehículo tan complejo como Starship, se esperan anomalías. El margen no es un lujo, es supervivencia. Antes de que esa misión pueda siquiera programarse, SpaceX debe completar una cadena estrecha
estrechamente vinculada, de demostraciones a lo largo de 2026, cada una desbloqueando la siguiente. La primera puerta es la versión 3 de Starship. El vuelo 12 lleva esa carga. La versión 3 introduce cambios importantes en todo el vehículo, incluyendo hardware de puesta en marcha en caliente reforzado, aletas de rejilla rediseñadas, envolventes de rendimiento mejoradas del motor Raptor, métodos de fijación del escudo térmico mejorados, interfaces de captura mejoradas y la primera configuración lista para vuelo del sistema de reabastecimiento en órbita. El resultado del vuelo 12 dará forma al resto del año. Un vuelo limpio acelera las operaciones orbitales y avanza los objetivos lunares. Uno defectuoso comprime cronogramas que ya son estrechos y obliga a tomar decisiones difíciles entre velocidad y riesgo. Una vez que la versión 3 esté validada, Starship debe demostrar una inserción orbital rutinaria. Sin acceso confiable a la órbita, nada más importa. El despliegue de carga útil sigue. Se espera que Starship comience a lanzar la tercera generación de satélites Starlink, con cada vuelo capaz de desplegar docenas a la vez. Starship ofrece una capacidad inigualable para explorar la Luna gracias a su gran tamaño y su capacidad para reabastecerse de propulsor en el espacio. Cada misión exitosa de carga útil refuerza la confianza en Starship como una plataforma logística en lugar de un vehículo experimental. La recuperación y el aterrizaje vienen después. Traer de vuelta a Starship a través de la atmósfera terrestre y aterrizarlo intacto valida la guía, la navegación, el control de propulsión y los márgenes estructurales. Estos mismos sistemas sustentan el rendimiento de aterrizaje lunar, donde la precisión y la estabilidad son aún más importantes debido a las opciones limitadas de aborto y las comunicaciones retrasadas. El requisito técnicamente más exigente se encuentra por encima de todos, el reabastecimiento orbital. Starship no puede llegar a la Luna con una carga útil utilizable a menos que sea reabastecido en órbita. Esto exige una secuencia coordinada de lanzamientos, encuentros autónomos, acoplamiento, transferencia de fluidos criogénicos y gestión de propelente de larga duración a través de múltiples vehículos. Se esperan demostraciones tempranas alrededor de mediados de año, comenzando con 2 Starships demostrando que pueden encontrarse, conectarse y separarse en órbita. Pruebas posteriores deben mostrar repetibilidad, porque una sola misión lunar puede requerir muchos vuelos de reabastecimiento. El progreso ya es visible. SpaceX ha completado una demostración del módulo de energía del depósito, validando el hardware de generación y distribución eléctrica del prototipo, destinado a variantes de depósitos de propulsor. También se ha activado un banco de pruebas de hardware en el bucle para la transferencia de propulsor, utilizando componentes representativos de vuelo para simular condiciones reales de misión y modos de falla. La infraestructura de lanzamiento se está expandiendo en paralelo. En Starbase, la plataforma 2 está casi lista para las operaciones de la versión 3, mientras que la plataforma 1 está siendo mejorada con el objetivo de volver a estar en servicio en la segunda mitad de 2026. SpaceX, responsable del diseño y la construcción y la ejecución de ambos. En Florida, continúan las modificaciones en el complejo de lanzamiento 39A, con trabajos que también avanzan en el complejo de lanzamiento espacial 37, que se espera entre en funcionamiento el año siguiente. La capacidad de fabricación está aumentando igual de rápido. Se espera que la Star Factory alcance su plena capacidad operativa en 2026, convirtiéndose en la primera instalación diseñada para la producción en serie de cohetes de clase orbital. La nueva Gigabay está en construcción y se espera que esté operativa para el segundo trimestre. Junto con los Megabays existentes, esto permitirá que múltiples vehículos Starship se ensamblen al mismo tiempo. El 18 de diciembre, el tanque de prueba 17 pasó su 12ª prueba de presión sin fugas ni fallos estructurales. Esa misma tarde, el FX-3 se acopló al booster 19. Solo quedaba el tanque principal de metano. Si se completara antes del día 24, marcaría la construcción de booster más rápida en la historia de la compañía. Cada soldadura, cada prueba, cada lanzamiento apuntan hacia un destino: la Luna. Y justo cuando SpaceX se aceleraba hacia él, fuerzas mucho más allá del sitio de lanzamiento se preparaban para intervenir. Gambito de la Casa Blanca. El 22 de enero de 2025 marcó un giro silencioso, pero decisivo en la política espacial estadounidense. Con una ceremonia de firma formal y poca fanfarria, el presidente aprobó una orden ejecutiva de 14 páginas titulada Asegurar la superioridad espacial estadounidense. Señor presidente, al firmar esta directiva de política espacial, está asegurando que América liderará en el espacio una vez más. El lenguaje era denso, técnico e inconfundiblemente estratégico. Establecía prioridades, plazos y autoridad en los programas espaciales civiles, comerciales y de seguridad nacional. Enterrada cerca de la parte superior estaba la frase que inmediatamente reformuló la carrera lunar. La sección 2, artículo A, indicaba que los Estados Unidos regresarían a los estadounidenses a la Luna a través del programa Artemis para el año 2028. El año importaba más que la promesa en sí. 2028, no 2027, introducía un margen completo de 12 meses en un programa que había estado funcionando sin holgura durante años. Visiones de estas cúpulas masivas han inspirado a generaciones de científicos y han resultado en los exitosos alunizajes de los años 60 y 70. En términos de vuelos espaciales, ese margen lo cambia todo. La orden ejecutiva apareció en el registro federal a las 10:47 de la mañana, hora del este. En cuestión de minutos, los terminales financieros se iluminaron. Bloomberg lo presentó como una extensión del cronograma vinculada a realidades técnicas.
The Washington Post lo describió como un reconocimiento de la complejidad de la ingeniería. El lenguaje en el documento era mesurado, pero la señal era clara. La Casa Blanca había aceptado que el calendario de aterrizaje lunar necesitaba espacio para respirar. Elon Musk leyó la orden en su teléfono y respondió con una sola palabra en X: genial. No siguió ninguna explicación. Dentro de la industria, el significado era obvio. SpaceX había estado operando bajo un cronograma que dejaba casi ninguna tolerancia para el fracaso. El objetivo anterior de la NASA requería un aterrizaje lunar tripulado en 2027, obligando a SpaceX a comprimir las pruebas, aceptar riesgos paralelos y superponer fases de desarrollo que normalmente están separadas por años. Internamente, la planificación de SpaceX siempre había apuntado hacia una secuencia diferente. La empresa tenía como objetivo volar una misión del sistema de aterrizaje humano Starship sin tripulación a la superficie lunar en 2027, recopilar datos de vuelos reales y luego intentar un aterrizaje tripulado el año siguiente. Ese enfoque se alinea con las prácticas estándar de reducción de riesgos aeroespaciales, especialmente para un vehículo tan grande e inusual como Starship. La fecha límite oficial de la NASA había amenazado con anular esa lógica. Con la nueva fecha fijada para 2028, SpaceX ganó un respiro crítico. El aterrizaje no tripulado podría volar a principios de 2027, dejando meses para inspecciones posteriores al vuelo, análisis de fallos, actualizaciones de software y modificaciones de hardware. Si surgieran problemas, podrían solucionarse sin reescribir toda la arquitectura de la misión. Los astronautas no abordarían un sistema no probado bajo presión de plazos. La orden ejecutiva también llegó en medio de una creciente incertidumbre dentro de la NASA. Durante semanas, circularon informes de que el administrador interino, Sean Duffy, estaba revisando la adjudicación del módulo de aterrizaje Artemis 3. Así que ganamos la primera carrera espacial. Vamos a ganar la carrera espacial de hoy y la carrera espacial de mañana, porque en el polo sur tenemos hielo. La posibilidad de reabrir el contrato se cernía. El premio de $2.900 millones de SpaceX podría enfrentar competencia de Blue Origin o de un consorcio de empresas aeroespaciales tradicionales. Los esfuerzos de cabildeo se habían intensificado. El personal del Congreso estaba recibiendo informes. La decisión sobre el módulo de aterrizaje ya no estaba aislada. La orden cortó esa ambigüedad. Reafirmó a Artemis sin nombrar proveedores alternativos. Estableció un plazo nacional firme. Al extender el cronograma, reconoció implícitamente que el plan existente dependía de Starship y que interrumpirlo introduciría aún más riesgo. Sin decirlo abiertamente, la Casa Blanca señaló continuidad en lugar de agitación. Una segunda directiva apareció más adelante en el documento, fácilmente pasada por alto por los lectores casuales, pero imposible de ignorar para los planificadores de la misión. La sección 2, artículo B, pedía el establecimiento de los elementos iniciales de un puesto lunar permanente para el año 2030. Eso dejaba solo 2 años entre el primer aterrizaje tripulado y el inicio de una presencia sostenida en la Luna. Según los estándares tradicionales, el objetivo rozaba lo irrealista. Los conceptos convencionales de bases lunares dependen de múltiples lanzamientos de hábitats presurizados, sistemas de energía, módulos logísticos y activos de movilidad en la superficie, todos ensamblados por tripulaciones que operan en trajes voluminosos bajo estrictas limitaciones de tiempo. Incluso los estudios optimistas sitúan tales esfuerzos en cronogramas de una década, con costos medidos en cientos de miles de millones. La orden solo tiene sentido si la arquitectura cambia. Starship ofrece ese cambio. Un solo Starship puede entregar decenas de toneladas a la superficie lunar en un solo vuelo. Equipado con soporte vital, protección contra radiación, generación de energía y volumen interno, puede funcionar tanto como transporte como hábitat. Aterrízalo una vez, despresuriza los tanques, conecta los sistemas de energía y térmicos, y se convierte en el primer edificio de una base lunar, sin grúas de montaje, sin campaña de construcción en la superficie. Simplemente llegó. El lenguaje de la orden ejecutiva enmarcó repetidamente la Luna como un campo de pruebas. Las referencias a Marte aparecían a lo largo del texto, no como un objetivo competidor, sino como el destino a largo plazo. Las operaciones lunares se posicionaron como una validación, una forma de probar la logística en el espacio profundo, la habitabilidad en la superficie y la presencia sostenida de la tripulación antes de comprometerse con el vuelo interplanetario. En efecto, el documento colocó a SpaceX en el centro de la estrategia lunar estadounidense sin nombrar directamente a la empresa. Los plazos, la escala y las expectativas se alinean con las capacidades de Starship y ningún otro sistema operativo. La apuesta era clara. Si Starship funciona, Estados Unidos recupera impulso. Si tropieza, el margen se evapora rápidamente. Una variable permanecía fuera del control de Washington. El programa lunar de China continuaba avanzando con un ritmo metódico y divulgación pública limitada. Los vehículos de lanzamiento estaban madurando. Las misiones robóticas estaban mapeando sitios de aterrizaje. Los planes conjuntos tripulados con socios internacionales ya estaban delineados. La orden ejecutiva compró tiempo, pero no detuvo el reloj. América había elegido su camino. La pregunta ahora era si el año adicional sería suficiente. Guerra civil de la NASA. En la noche del 26 de enero de 2025, Sean Duffy esperaba en la sala verde de la sede de Fox News en Nueva York, ajustándose la chaqueta y revisando las notas preparadas por el personal. Había sido el administrador interino de la NASA por apenas 2 meses, instalado como un administrador temporal, mientras el Senado se demoraba en la nominación de Jared Isaacman.
Duffy no provenía del hardware de vuelo ni del diseño de misiones. Su experiencia abarcaba la televisión, el Congreso y el Departamento de Transporte. Entendía el mensaje, la presión y el tiempo, aunque nunca había aprobado un sistema de propulsión o una revisión de preparación para el lanzamiento. La entrevista comenzó de manera predecible. Preguntas siguieron a la orden ejecutiva de la Casa Blanca firmada 4 días antes, el cambio de la fecha de aterrizaje de Artemis a 2028 y el progreso constante del programa lunar de China. Duffy se mantuvo en el guión, repitiendo el lenguaje de compromiso, liderazgo y propósito nacional. Luego, la conversación se dirigió a SpaceX. El presentador preguntó si Starship estaría listo a tiempo y si la NASA necesitaba un plan alternativo. Duffy se inclinó hacia adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. La NASA estaba comprometida con SpaceX, dijo, pero también comprometida con la misión. Si se tenían que explorar otras opciones para cumplir con los plazos, la agencia las consideraría. La competencia, añadió, impulsa la innovación. Blue Origin había expresado interés. Otros contratistas habían hecho consultas. El segmento terminó, pero el daño comenzó de inmediato. En menos de una hora, los clips inundaron las redes sociales, despojados de contexto y reproducidos como fragmentos de sonido. En la sede de SpaceX, el video apareció en las pantallas dentro del control de misión. Los ingenieros se detuvieron a mitad de tarea para ver al administrador de la NASA sugerir que la empresa responsable del transporte de tripulación, el reabastecimiento de carga y el módulo lunar podría ser reemplazada. Elon Musk vio el clip más tarde esa noche desde su oficina. No llamó a asesores ni redactó un comunicado. Abrió X y escribió un solo mensaje, directo y sin filtro, acusando a Duffy de incompetencia y de socavar a la propia NASA. La publicación se hizo pública a las 11:43 de la noche, hora del Pacífico. La interacción explotó casi instantáneamente. En cuestión de minutos, superó 1 millón de vistas. Por la mañana, dominaba los temas de tendencia de la plataforma. La pelea pública dejó atónita a la industria espacial. Eric Berger, editor senior de espacio en Ars Technica, publicó un análisis antes del mediodía. Describió la situación como surrealista. La NASA dependía de SpaceX en casi todos los programas importantes, desde el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional hasta la entrega de carga y los lanzamientos de seguridad nacional. Atacar al contratista más crítico de la agencia en público, argumentó Berger, no era una ventaja, era autodestrucción. Destacó el desequilibrio en el trato pasado. En 2019, el entonces administrador de la NASA, Jim Bridenstine, había criticado públicamente a SpaceX por los retrasos en el programa de tripulación comercial. SpaceX respondió volando astronautas al año siguiente. Boeing, el contratista paralelo, se retrasó año tras año. Pasaron 6 años sin una misión operativa, pero Boeing nunca enfrentó el mismo escrutinio público. El mensaje para los ingenieros dentro de la NASA había sido claro entonces, y ahora era aún más claro. En el Centro Espacial Johnson en Houston, el ambiente se volvió sombrío. Aproximadamente 1/5 parte de la fuerza laboral había partido en los últimos meses, atraída por los salarios de la industria privada y desgastada por la inestabilidad. Los que permanecieron enfrentaban largas horas, escalas salariales congeladas y constante incertidumbre. Miles de empleados de la NASA fueron suspendidos, sentados en casa sin ingresos, viendo a sus líderes pelear en las noticias por cable mientras el hardware de vuelo esperaba en los hangares altos. Detrás de puertas cerradas, la paciencia dentro de la Casa Blanca se agotó. Los altos funcionarios vieron la aparición en Fox News como un error que iba directamente en contra de la intención de la orden ejecutiva. La administración había extendido el cronograma de Artemis para reducir riesgos, no para iniciar una lucha de poder pública. Los comentarios de Duffy sugerían indecisión en la cúpula de la NASA, y su enfrentamiento con Musk amenazaba con fracturar un programa ya muy limitado. La atención se volvió hacia Jared Isaacman, un piloto multimillonario, astronauta privado y comandante de misiones comerciales. Isaacman entendía las operaciones de naves espaciales desde adentro. También era un cliente de SpaceX, alguien familiarizado con el desarrollo iterativo, los fallos en las pruebas y los ciclos rápidos de corrección. Para muchos en Washington, su confirmación pendiente ahora parecía menos una formalidad y más una necesidad. A pesar del ruido, eliminar a SpaceX de Artemis seguía siendo casi imposible. El contrato del sistema de aterrizaje humano ya había absorbido la mayor parte de su financiación asignada. Se habían comprometido miles de millones. El hardware estaba en producción. Reabrir la competencia o financiar un módulo de aterrizaje paralelo a través de adquisiciones tradicionales requeriría un estimado de $20,000 millones o más, casi 10 veces lo que la NASA estaba gastando en SpaceX. Ese nivel de financiación requeriría la aprobación del Congreso, algo poco probable en un entorno presupuestario dividido. Blue Origin, a pesar del interés público, todavía estaba desarrollando sus conceptos de cohetes de carga pesada y módulos de aterrizaje lunar. La tercera opción, basada en contratistas tradicionales, avanzaría aún más lentamente, atada a contratos de costo más y cronogramas de décadas. La aritmética no favorecía la disrupción, sin importar cuán acalorada se volviera la retórica. En Starbase, en Texas, el liderazgo de SpaceX intentó proteger a los equipos de ingeniería de la tormenta política. El propulsor 19 estaba completo, sus tanques sellados y sistemas verificados, esperando ser apilado con la nave 33. El vuelo 12 seguía en el calendario. Los objetivos de la prueba eran claros: validar las mejoras de la versión 3, demostrar la fiabilidad del encendido en caliente, avanzar en las operaciones orbitales. Nada en Washington cambiaba la física en la plataforma, pero las apuestas estaban aumentando. El año 2026 se acercaba. El reabastecimiento orbital tenía que pasar de la simulación a la realidad. Los sistemas de transferencia criogénica debían funcionar bajo cargas térmicas reales.
La misión del sistema de aterrizaje humano de Starship sin tripulación tenía que llegar a la Luna y devolver datos lo suficientemente claros como para justificar colocar astronautas a bordo. Mientras los Estados Unidos discutían a través de entrevistas y publicaciones, China continuaba su avance metódico. Los vehículos de lanzamiento maduraron. Los aterrizadores robóticos exploraron sitios. Los plazos se ajustaron silenciosamente. No hubo peleas televisadas ni amenazas públicas, solo un progreso constante. El conflicto interno de la NASA se había vuelto imposible de ignorar. La agencia se encontraba entre el mensaje político y la realidad de la ingeniería, atrapada en una guerra civil que no podía permitirse. El tiempo, a diferencia de los presupuestos o contratos, no ofrecía extensiones. La cuenta regresiva final. En Tianjin, los técnicos dentro del complejo de ensamblaje de cohetes Long March avanzaban con las verificaciones finales del sistema en el conjunto de impulsores Changsheng 10, un vehículo construido desde cero para vuelos tripulados a la Luna. El cohete se elevaba 32 pisos sobre el suelo, su etapa central envuelta en plataformas de acceso y cables de sensores. Era el 25 de diciembre de 2025, y el cronograma se mantenía. Las pruebas de carga estructural habían concluido en noviembre. Las pruebas de encendido del motor siguieron a principios de diciembre. El siguiente hito era una prueba de fuego estático de duración completa, planificada para marzo de 2026. Después de lo cual, el programa avanzaría a una misión orbital no tripulada, luego a un vuelo tripulado en órbita lunar para finales de 2027, y finalmente, un intento de aterrizaje previsto para 2030. Oficialmente, China mantenía la fecha de 2030. Evaluaciones internas en agencias espaciales occidentales sugerían algo más temprano. 2029 era realista si el programa de pruebas se mantenía limpio. Ese único año reducía el margen. Si los Estados Unidos aterrizaran astronautas en la Luna en 2028 y China lo hiciera un año después, la ventaja se mantendría. Si algo se retrasara del lado estadounidense, el orden podría invertirse. En Starbase, en Texas, el 28 de enero comenzó con cielos despejados y un viento cortante que soplaba desde el Golfo. El tanque de prueba 39.1 había completado un ciclo criogénico completo el día anterior, llenándose y vaciándose sin fugas ni deformaciones estructurales. El tanque fue aprobado para la integración con la nave 39, otra pequeña confirmación en una cadena que no tenía espacio para fallos. Dentro de Mega Bay, la nave 33 estaba casi lista. Se había instalado el cono de la nariz, alineado las puertas de la bahía de carga y miles de losetas del escudo térmico revisadas nuevamente a mano. Cada loseta era de cerámica a base de sílice, diseñada para soportar temperaturas cercanas a 1700 grados Celsius. Durante la reentrada, el vientre de la nave absorbería toda la fuerza del calentamiento hipersónico. Un puñado de losetas faltantes podría significar la pérdida del vehículo. El vuelo 12 estaba programado para el 3 de febrero. Eso dejaba 6 días. Los modelos de pronóstico mostraban un sistema de baja presión formándose sobre el Golfo el día 2, trayendo vientos fuertes y lluvias dispersas. La ventana era estrecha. Un retraso al 10 de febrero mejoraría las condiciones y añadiría margen. Lanzar el día 3 significaría aceptar riesgos. En la sala de control, los ingenieros senior evaluaron los datos meteorológicos frente a los informes de preparación. Los sistemas de propulsión mostraban verde en todos los Raptors. Los sistemas de aviónica y guía estaban estables. El software de control de vuelo había aprobado las simulaciones. El estado del escudo térmico seguía en amarillo, señalado por preocupaciones menores, pero dentro de los umbrales aceptables. Se tomó la decisión. Volarían el 3 de febrero. Esa tarde, SpaceX publicó una breve actualización indicando que el vuelo 12 estaba programado para el 3 de febrero, pendiente de aprobación regulatoria y del clima. La respuesta fue inmediata. Los foros en línea se dispararon. Aparecieron cuentas regresivas en vivo. Esto ya no se veía como una prueba de rutina. Este vuelo validaría la versión 3 de Starship, confirmaría las mejoras de encendido en caliente y movería el reabastecimiento orbital de la teoría a la práctica. Fue el paso que conectó la órbita terrestre con la Luna. 2 días después, la Casa Blanca anunció discretamente que la nominación de Jared Isaacman para administrador de la NASA sería acelerada en el Senado, con una votación de confirmación programada para mediados de febrero. Sean Duffy permanecería como administrador interino hasta entonces, pero el equilibrio de autoridad ya había cambiado. El 1 de febrero, la nave 33 fue apilada sobre el propulsor 19. La operación de acoplamiento unió las dos estructuras con un profundo eco metálico que resonó por toda la plataforma. Completamente ensamblado, el vehículo medía 120 metros de altura. Con combustible, pesaría aproximadamente 5.000 toneladas. Ningún cohete jamás construido igualó su empuje o escala. El 3 de febrero llegó con aire tranquilo. A las 7:23 de la mañana, hora central, el reloj de cuenta regresiva comenzó. A 30 minutos del lanzamiento, comenzó la carga de propulsor. Metano líquido fluyó hacia la nave. El oxígeno líquido se vertió en los tanques del propulsor. A los 10 minutos, se cerró la carretera hacia Boca Chica. A los 60 segundos, los comandos de ignición se secuenciaron a través del propulsor. 33 motores Raptor cobraron vida en rápida sucesión, sus escapes iluminando la plataforma. A cero, las abrazaderas se soltaron. Starship se elevó, lentamente al principio, luego aumentando la velocidad a medida que aumentaba el empuje. Pasó la barrera del sonido a los 45 segundos. A los 2 minutos y 30 segundos, el propulsor se apagó y comenzó la separación en caliente. 6 Raptors en la nave 33 se encendieron mientras aún estaban unidos, forzando la separación de las etapas de manera violenta. El propulsor 19 giró para regresar. La nave ascendió, con los motores ardiendo contra un cielo que se oscurecía. 8 minutos después del despegue, Starship alcanzó la órbita. El vuelo no fue perfecto.
Dos losetas del escudo térmico se desprendieron durante la reentrada. Una aleta de rejilla mostró signos de fractura por estrés, pero los objetivos principales se mantuvieron. Los motores funcionaron. La guía se mantuvo. La carga estructural se mantuvo dentro de los límites. La interfaz de reabastecimiento, aún esperando una demostración completa, sobrevivió intacta a su primera exposición al espacio. Starship ya no era teórico. El camino a la Luna estaba abierto. A mediados de diciembre, Arianespace lanzó el Ariane 6 desde la Guayana Francesa, colocando en órbita 2 satélites de navegación Galileo. La misión expandió la constelación Galileo de Europa a 26 naves espaciales activas, restaurando la capacidad de lanzamiento independiente después de años de dependencia de SpaceX tras el retiro del Ariane 5 y la pérdida de acceso al Soyuz. Fue el quinto vuelo de Ariane 6 y el cuarto éxito, un paso significativo hacia la estabilidad. Aunque igualar a SpaceX en ritmo y costo, seguía siendo un objetivo lejano. En Washington, Jared Isaacman observó el vuelo 12 desde una habitación de hotel. En 2 semanas sería confirmado. Su primera responsabilidad estaría clara. La carrera ya no era teórica, estaba en marcha. Gracias por ver. Por favor, haz clic en las tarjetas en la pantalla, ahora para ver más videos interesantes.